Dios le bendiga, amados hermanos. Agradecido de Dios que nos permite una vez más estar aquí con ustedes para traerle esta enseñanza que corresponde a la escuela bíblica de hoy. Hermanos, hoy ya finaliza la unidad que estábamos estudiando antes. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Era la unidad que estábamos estudiando, pero hoy entramos a la unidad 4. Cristo en el Apocalipsis. Así se llama la unidad que vamos a estar estudiando hoy. Cristo en el Apocalipsis. Y vamos pues a estar viendo la lección 22 con el tema el Cristo glorificado. Entonces, pues como siempre, yo le voy a solicitar, hermanos, que usted tenga a mano su guía, su material, para que me acompañe la lectura en clase que vamos a tener en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo del 8 al 20. Ahí vamos a estar leyendo en el nombre de Jesús. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Gloria a Dios. Y vamos a estar hablando del tema el Cristo glorificado. Hermano, cuando nosotros, o cuando la mayor parte de la gente escuchan hablar del libro de Apocalipsis, inmediatamente piensan que se le va a hablar del número de la bestia, el 666, o que se le va a decir que se va a quedar en este mundo cuando Cristo venga. Aunque es así, ciertamente este libro trata acerca de todas estas cosas, pero no podemos perder de vista el enfoque principal de este libro, que es la revelación de Jesucristo. Cuando Juan recibió esta visión en la isla de Pasmo, Juan recibió diversas profecías o diversas verdades pasadas y futuras acerca de Jesús. Pero la lección que tenemos para hoy no se centra
en diversas profecías, sino que esta lección que tenemos para hoy más bien es un llamado que nos hace a que nosotros veamos que Jesucristo está cercano a nosotros y que Él tiene dominio y poder sobre todas las cosas en este mundo. Aunque la palabra de Dios revela al Hijo de Dios de una forma de soslayo, podríamos decir, el libro de Apocalipsis nos presenta la gloria de Jesús, la gloria final de Jesús. Por eso este libro de Apocalipsis es tan importante, porque nos da una visión, o nos presenta una visión muy clara de Él, para que nosotros sepamos cómo verle y cómo nosotros responder ante Él. Por lo que la lección que tenemos para hoy se enfoca o se centra en la primera visión que tuvo Juan sobre Jesús. Pero el objetivo de esta visión, hermanos, es resaltar el significado de la presentación de Jesús, el significado realmente de la apariencia de Jesús. Ahí se centra la visión sobre la relación que Jesús tenía con las 7 iglesias de Asia Menor, y también esta visión prepara el escenario para la continuación del libro. Por lo que tenemos que entender que este libro de Apocalipsis, tal y como su nombre lo dice, es una literatura apocalíptica que presenta visiones e imágenes, presenta imágenes y símbolos en sus visiones para darnos o presentarnos o revelarnos un mensaje divino. En otras palabras, este es un libro simbólico, por lo que nunca debemos ver las cosas de una forma literal, sino que debemos ir relacionando los detalles que presenta este libro para que vayamos entendiendo realmente a qué está haciendo referencia. Porque hacer una literatura apocalíptica que en sus visiones presenta imágenes y símbolos para revelarnos el mensaje divino, nosotros tenemos que ir analizando y entendiendo a qué se refiere el libro en cada parte o detalle que nos presenta. Este libro fue escrito por Juan, uno de los apóstoles de Jesús, quien también escribió el Evangelio y escribió las epístolas que llevan su nombre. Nosotros tenemos que entender que este libro fue escrito para dar un mensaje de aliento al pueblo de Dios, pero a la vez le presentaba una advertencia acerca de lo que significaba mezclarse con los poderes de este mundo. Entonces, cuando Juan recibe esta visión, Juan no estaba solo en el sufrimiento por el Evangelio. Por eso Juan dice, Juan, nuestro hermano, refiriéndose, ¿verdad?, a que él formaba parte de ese grupo que estaban sufriendo persecución por causa del Evangelio, aquellos que esperaban el reino y la paciencia de Jesucristo. Esto indica que realmente los creyentes estaban pasando por un momento difícil cuando Juan escribe este libro, por una gran persecución, un momento de gran persecución estaba pasando realmente la iglesia en el momento en que él escribe este libro, porque en el primer siglo no había muchas iglesias, no había muchos cristianos, pero este grupito de cristianos era muy odioso por los religiosos y poderosos de la época. Es por eso que ellos estaban sufriendo en carne propia, producto de la persecución de sus enemigos.
Pues cuando este libro fue escrito, dicen algunos, fue en medio de la persecución del Imperio Romano. Algunos dicen que se escribió al final del primer siglo, allí por el año 90 después de Cristo. Pero Juan, cuando recibe esta visión, él dice con suma claridad que él, a pesar de estar pasando por una gran persecución, por un momento tormentoso, por un momento de angustia, no estaba solo, sino que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es muy probable que cuando Juan habla aquí del día del Señor se esté refiriendo al domingo, que era el día que comúnmente usaban los cristianos para reunirse en el primer siglo para celebrar la resurrección de Jesús. ¿O es posible que Juan hubiese sido transportado al día futuro del Señor? Lo que sí sabemos es que Juan, estando en el Espíritu allí en la isla de Pasmo, Juan recibe una visión sobrenatural. Que Juan estaba ansioso por él compartir con las iglesias esa visión que él había recibido, porque Juan estaba seguro de que los que recibieran y entendieran la visión iban a recibir la bendición de haber entendido el contenido de esta visión. A Juan se le instruyó, a Juan se le dio el mandato divino de que compartiera esta visión con las 7 iglesias de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Aquellas iglesias estaban muy relacionadas con Juan. Es muy posible que estuvieran bajo su cuidado pastoral, pues estaban ubicados en 7 ciudades que Juan conocía perfectamente. Por lo que el mensaje que Juan transmitió a estas iglesias es muy importante para nosotros hoy, por lo que nosotros debemos darle el mismo valor que les damos a la carta escrita por Pablo a las iglesias. Cuando Juan se dirige a las iglesias para transmitirle este mensaje, él le da un saludo y se refiere como que le va a llevar directamente un mensaje desde la misma sala del trono de Dios. Por eso Juan extendió la paz y la justicia de Jesús y del Espíritu. Y Juan dirige la adoración que hace allí al Padre. Pero sabemos claramente, porque en este libro están contenidos los detalles, que el enfoque de esta visión era Jesús. Porque los títulos que Juan utiliza allí para referirse a Jesús se estaban refiriendo específicamente a la autoridad y al poder redentor de Jesús. Entonces, la última vez, hermano, que Juan vio a Jesús, conforme lo relata el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 12, fue en el monte de los Olivos cuando Jesús ascendía. También nosotros vamos a ver en la visión, conforme lo detalla el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 12, cómo Juan resulta sorprendido al ver, al escuchar esa voz como de trompeta de aquel personaje que se le aparece allí en la isla de Pasmo, cuando Juan está en el Espíritu orando y recibe esta visión sobrenatural de este personaje que se le hace presente. Juan escribe primero en el libro describiendo la apariencia de este personaje que él vio allí en aquel lugar. Juan dice que vio 7 candeleros de oro. Esos 7 candeleros de oro representaban el santuario en el templo. Los 7 candeleros de oro lo que representaban era el santuario en el templo, que en el Antiguo Testamento esto no era más que la presencia, o simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Luego Juan dice que entre los candeleros
vio a uno, hermano, entre esos candeleros él ve a uno con el que él había pasado los años más transformadores de su vida. Juan dice que este tenía apariencia o se presenta como el Hijo del Hombre, es Jesús, y que estaba vestido con una túnica larga que le llegaba hasta los pies y ceñido con un cinto de oro por su estómago. O sea que esto nos recuerda la vestidura del sumo sacerdote. En aquel tiempo, cuando Juan está haciendo la descripción aquí en el libro de lo que vio, también Juan dice que sus cabellos eran blancos como la lana. Esto nos recuerda a ese anciano de días que detalla Daniel en su visión que tuvo en el capítulo 7, versículo 9. Daniel en su capítulo 7, versículo 9, tuvo una visión donde ve este personaje, este anciano como de días, que desciende y se prepara los tronos donde él va a juzgar, seguido de la multitud de que los acompañaban, y allí es juzgado la bestia y el profeta de la bestia, y son condenados y lanzados al lago de fuego. Aquí está simbolizando a este personaje, representando a este personaje en esta visión que ve Juan allí en la isla de Pasmo. Juan dice que sus ojos eran brillantes. Además del fervor, esta era una mirada penetrante, hermano. ¿Qué significa esto? Que a esta mirada nadie se escapa, porque penetra hasta lo más profundo. No hay forma de esquivar, no hay forma de evadir la mirada que este personaje hace a cualquiera que se la haga, porque penetra hasta lo más profundo de tu ser. Dice él que los pies eran de bronce bruñido. También esto tiene relación con la visión que tuvo Daniel en el capítulo 6, versículo 10. Y esto simboliza los brazos y los pies del varón de la visión que tuvo Daniel junto al río. De este personaje con este personaje, este varón. Esta estatua simbolizaba o representaba los reinos de esta tierra. Pero ¿qué pasa? Que esta estatua era defectuosa, porque sus pies eran de hierro y de barro. En tanto que Jesucristo es perfecto. Jesucristo es perfecto. Dice Juan que su voz era como trueno, como el torrente de muchas aguas, como el poder de los ríos. O sea que ante su voz, todas las demás voces se ahogan. Pero esta palabra de él persevera, hermano, es preservada por encima de toda palabra. Jesús, dice Juan, que era el personaje que él está viendo allí, tenía en su mano derecha 7 estrellas. Estas estrellas simbolizaban los ángeles de las 7 iglesias de Asia Menor, a que le iba a ser compartido este mensaje. Lo último que Juan ve es que este personaje, Jesús, tenía una espada de 2 filos en su boca. Esta espada representa la palabra, y es cuando él habla, juzga con toda justicia. Es la palabra con la que va a ser juzgada toda la tierra. Esa espada de 2 filos que él trae en su boca representa, simboliza la palabra que juzga con justicia. Como los profetas del Antiguo Testamento, hermano, ante los destellos, cuando ellos veían los destellos de la presencia del poderoso esplendor de Dios, ellos caían. Juan, cuando nota la presencia y este esplendor del poder de Jesús que estaba allí, cae a sus pies,
Porque esta es la respuesta que tenemos que dar los mortales ante la presencia de lo divino. Entonces, Juan cae, pero cuando Juan cae, Jesús pone su diestra, dice la palabra, pone su mano derecha sobre él. La mano derecha, mis amados, simboliza fuerza. La mano derecha simboliza autoridad. En el Antiguo Testamento, en el Génesis capítulo 48, la mano derecha se usaba para dirigir la bendición. La mano derecha simboliza fuerza, simboliza autoridad. Jesús, con su mano puesta sobre Juan, le da palabras de aliento y le dice: no temas, no tengas miedo. Porque Jesús estaba dando ánimo allí a su fiel servidor para que pudiera resistir la visión y también pudiera soportar junto a los creyentes de la época la gran persecución por la que estaban pasando en ese momento por los religiosos y las autoridades romanas del primer siglo. Por lo que nosotros como creyentes no debemos temer ni a la muerte, porque Jesús venció la muerte. Nosotros servimos a nuestro Señor triunfante, a nuestro Salvador triunfante. Muchas veces nosotros los creyentes estamos pasando por diversas pruebas. Creemos que Jesús está lejos, pero debemos recobrar fuerza y entender que Él no está lejos, que Él está cerca. Entender que Él tiene la intención de usarnos para Él cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Esta visión, hermanos, de Juan nos recuerda que el Señor está cerca. A pesar de que a veces creemos que Él está lejos, pero la verdad es que Él está cerca y nos fortalece. Por lo que debemos pedir al Señor que nos ayude a sentir su presencia aún en medio de las pruebas, porque nosotros servimos al Salvador triunfante. Esta visión que fue dada a Juan y que Juan quiso compartir, y era la inquietud que tenía de compartir con las 7 iglesias de Asia Menor, iglesias con las que Juan tenía una gran relación, porque se supone, conforme a los exégetas, que estaban bajo su cuidado pastoral, y que estas iglesias han estado ubicadas en 7 ciudades de Asia Menor, lo que es hoy Turquía. Juan tenía gran conocimiento de estas iglesias, por lo que el mensaje compartido por Juan con estas 7 iglesias, nosotros debemos tomarlo como nuestro en este tiempo por la importancia que tiene y valorarlo conforme valoramos las cartas que el apóstol Pablo escribió a las iglesias. Porque Juan transmitió este mensaje con una seguridad y lo hizo de forma directa, como si estuviera en la sala del trono de Dios. Allí Juan extendió lo que es la paz, la justicia de Jesús y el Espíritu. Y aunque Juan dirigía la adoración al Padre, es sabido que el enfoque de esta visión era Jesús, o es Jesús, porque los títulos usados por Juan allí, que se refieren a la autoridad y al poder redentor, estaban dirigidas a Jesús. Por eso nosotros al estudiar, al leer este libro de Apocalipsis, que como dije anteriormente es una literatura
apocalíptica, que usa imágenes y símbolos en sus visiones para presentarnos o revelarnos un mensaje divino. Tenemos que tratar de entender, no de forma literal, analizarlo, para poder entender a qué se está refiriendo Juan cuando habla de ciertos conceptos en este libro. Entienda que es un libro simbólico, pero que contiene un mensaje, hermano, muy alentador. Contiene un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios, pero también contiene una advertencia muy fuerte para todos aquellos que se mezclen con el poder de este tiempo, porque nosotros debemos entender que no debemos mezclarnos con los poderes mundanos, sino que tenemos que llevar una vida completamente distinta, porque nosotros hemos recibido la orientación, nosotros le servimos al Salvador triunfante, y Él se revela a Juan allí, Él se le aparece a Juan allí en Pasmo, una isla, hermano, donde Juan estaba, no sabemos si como cautivo, no sabemos por qué estaba allí, pero Juan estaba allí y desde allí lo usa Jesús. Allí se le aparece Jesús, que se le había aparecido la última vez en el Monte de los Olivos, cuando Juan lo vio ascender, pero luego se le presenta allí en Pasmo. Y Juan hace una descripción bien clara aquí en esta primera visión de lo que vio, para que nosotros entendamos bien claro acerca de lo que va a acontecer en el futuro. Por eso Juan no se centró demasiado en lo que eran las visiones del futuro, sino que él quiso que nosotros, o nos invita a todos nosotros los cristianos, a que veamos a Jesús como cerca de nosotros siempre, y que tiene autoridad sobre todo lo que acontece en esta tierra. Que entendamos que en medio de esa situación por la que atravesamos a veces, que en medio de las pruebas y las situaciones de angustia, en medio de esas situaciones calamitosas como la que se está viviendo hoy, que no creamos que Jesús está lejos. No, Él no está lejos, Él está cerca, muy cerca de nosotros, y Él tiene la intención de usarnos para cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Nosotros solo tenemos que confiar, y como Él le dijo a Juan, no tengas miedo cuando le pone su diestra sobre él. Nosotros no debemos tener miedo ni siquiera a la muerte, porque Jesucristo la venció, y si Él venció la muerte, ya ésta no tiene ningún poder sobre sus hijos. Porque mientras nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos infundió vida. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Porque la tumba está vacía, nosotros vivimos. Porque Él allí con su vida venció la muerte. Él hoy es la vida. Él traspasó los cielos y está sentado allí a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Nosotros tenemos la plena confianza de que así como Él es la vida, nosotros vamos a recibir vida, y la esperanza de que así como resucitó Él de entre los muertos al tercer día, nosotros también resucitaremos en su venida. Esta es la esperanza del creyente. Que Dios te bendiga, hermano, y Dios te guarde, y hasta la próxima.